En esta tarde vamos a abordar un tema muy importante titulado el perdón. Aka mani sanaka, aka warna witing yul na yul na mawarang ampo kapag mo yaka padin yul na atnat niya. Basamos este estudio de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Aka warna ko paglag dital na mawarang witing yul na yaka yul nat niya Colosenses 3 ko. El versículo 13, Versículo 13 ko. la palabra del Señor dice: Anapot yul we Jesus Christ yul ne. soportaos unos a otros Anampo ko pag man na yaka try tala yem ni ko pagdutawat nat naman na. y perdonaos unos a otros. Ampo ko pag yaka beran beri padin kalmon wilanat nini. Si alguno tiene queja contra otro, An way sa yaklaman ko dut ni matalawakat. de la manera que Cristo os perdonó, An rampal ni kiti Jesus Christ yaka padin mamon nakite. así también hacedlo vosotros. An kaput yem tayong kaput man nabiksem yem talana wana. La palabra del Señor nos dice An Jesus Christ yul ni yaka yulwe. que siempre en nuestras relaciones Anampo ko pag muy may yaka istyay pakiunat nini. vamos a tener problemas, An rampal ni jay pakyawa sa man kat yaka tan kaduta sa makite. porque todos somos seres diferentes, An rampal ni kalaktatal matanat muy bani yaka satchat pang mayan. tenemos diferentes temperamentos, An rampal ni muy mahani bang mayang ite makol ni kakasat mahani ko dode. diferentes preferencias, An rampal ni kasins malani ko sat mahani ko dutaman. tenemos diferentes formaciones. An rampal ni wat na makosins makosat mahani dutaman. Cada quien se ha formado en un hogar distinto An yakat yaka muy bang mayang ite muy bani mayang sat mahani ko ampo ko pagmawu ko dode wat daeka. y esas diferencias nos hacen muchas veces tener confrontaciones. An yakabal na yaka awaras ko kat yakabal na yaka sins lani duda sa ko pagapat ko mayaywe. Pero el Señor nos enseña en su palabra Kau na yakat yaka Jesus Christ mayulwa sa kwiting yul na yaka maniking kawe. que debemos soportarnos los unos a los otros. An rampal ni kiti ampo ko pagyakaparin kalmon we peran bere yakanutak nat nini. La razón de soportarnos los unos a los otros, An man yakabal lapas ni kat yakaduta lawa da tem ni kat yaka. porque somos hermanos, An rampal ni yakat yakaman mahama kiti. tenemos un mismo Padre, Dios, An rampal ni kiti yakat yaka papang walanis manite. y somos una sola familia en la tierra. An yakat yaka sawa kat yaka rampal ni witing walanis mawalyak na kiti. Y la mejor manera de convivir, An yakat yaka ampo ko pagwiting nakargas lahat ni yaka. vivir en la comunidad, An ampo ko pagtawan na siya ka witing walanis at ni yaka. esa relación en la iglesia An rampal ni priya sunias ko yaka ampo karawiting karagas lat nini. y esa relación familiar An yakat yaka rampal ni familia siya ka witing karakat nini. es cuando nos soportamos, Kung na may yakat yaka rampal ni lahi diduda tem ni kat. tenemos paciencia Yakat yaka prila ni duta man kat. y nos comprendemos, Yakat yaka tan kaduta man kat. y eso nos hace entonces An yakat yaka man muy makaw. soportarnos. Dibal na luya ka prido make. Cuando nosotros Mayang yaka entendemos tan kaduda kat. que debemos tener una buena relación social An muy karay ka ampo ko pagprila ni dunat ni y yaka. familiar, An manuing mafamil kaya kao. entonces debemos de tener la virtud An yakat dawak mantala makitetem ni balagampo dutawat mayaka. de perdonar. Yakat yaka padin mon wilanat nini. Todos cometemos agravio, An rampal ni kite muy bal na luhi yaka awaras ko trabil ko bukde. todos ofendemos. An rampal ni muy kodot ni laude. No solo recibo, sino que también ofendo. An rampal ni awaras ko katrambik talaman ko awaras ko gadot ni bikalyam taman. Y esa es parte de la naturaleza humana pecaminosa que llevamos. An yakat yaka laktatal matem ni trampal ni yakat yaka trabil tihi ni doy watan ni panis ko bukde. Para esto el Señor An yaka wag Jesus Christ yaka. ha hecho provisión An dibal na luhi yaka duway na. enseñándonos acerca del perdón. An rampal ni yakat yaka rampal ni yaka padin mon wilan kala ni nagduway na. Y el perdón que el Señor enseña An Jesus Christ yaka padin may mon wilan may yam na yaka. no es un perdón condicionado,
An yakat yakalak tatal matenet parin may munindi niya ka di sait ko di nawasarang. Muchas veces esperamos que la gente se nos humille An tema sas babang mayang muhiyak lawe ampo ko pagtay na lani may inat ni niya ka. o ponemos ciertas condiciones An nawaras ko yaka ram biklak di tal de tembal na kampo ko pagduwa inat ni niya ka. y si el ofensor no cumple con el deseo que yo tengo, An way sa mo niya ka ram palilay we duwi wato sa tem ni kat man yakat. entonces no puedo perdonar. An yakat dawak man yulta man sit parin munta sa wagi kitiman. Y esa es una manera muy equivocada. An yakat yakalak tatal matem ni kat rampal ni yakat yakat trabiltihi ni ko buknalikman. El perdón que nos enseña la palabra de Dios Ampo ko pagparin kalmon wilanat ni niya ka disas kraisyol ni duway waya ka. nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, An rampal ni kite disas kraisya ka parin may monwilan yam mayam na. así también hacedlo vosotros. An yam yam na nga pod man bigsem yam tahite. Entonces no es de acuerdo a mi criterio, An yakat dawak yulwe yakadini manamang nakana nga rampal ni dini kite. no es de acuerdo a mi gusto, porque eso no resuelve, An yakat didudut ni balapas ni yakat yakayang karakiwa sa kite. sino como Cristo lo hizo. An rampal ni kite disas kraisya ka lahwi yam na ka ok mayang yam nat nene. ¿Cuál es el perdón de Cristo? ¿Cómo lo hizo Cristo? Ampo ko pag disas kraisya ka mo'y ko parin monwilan yam na ya. En primer lugar, An tato na yaka Él perdonó an witing yaklawe parin may monwilan yam na. sin que nosotros lo mereciéramos. An mayang yakaram palitan ka duda sarang. Él perdonó An parin may mon na. por el amor que Él nos tenía. An witin dalan ininuhnod duwa yakawak mayang ko ilp may mon naran. Él nos perdonó An witin parin may mon na. por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. An rampal nirang iti witing yaka nitrang ite alas dadas nene yak mayang yaka biglah wiyam nat nene. Y el mejor ejemplo que tenemos es en su muerte, An rampal ni yaka mantang kawal matanad daw na dini doon paduway na yaka. cuando Él estaba en la cruz. Witing yaka dos pri ni kuwitem ne. Dijo, Yul narang. Padre, An papangat na. perdónalos, An yaka padin muntahat na. porque no saben lo que hacen. Rampal ni witin na dinuwa sa dawilah wiyem wa yakawak. Nadie le estaba pidiendo perdón, An witing ko yaka muyas ka big padin yul wasarang. lo estaban ofendiendo, Mahalay ko witing dut ni kaliyem narang. lo estaban maltratando. An witing ko di mah ni ko kaliyem na. Pero Él, en medio de todo esto, An witing papas yakat. Él estaba perdonando. Yaklawe padin mun narang muhibal na kao. Y así debemos de hacerlo nosotros. An mayang bikapot yamuilan kalanat nini. Quiero mencionar dos cosas importantes sobre esto. An dibo din yak yang yul ni kiwan yang ite. Número uno, An tato na yaka. el perdón An padin may munat nini yaka. trae salud An yakat yaka rampal ni panabasay sa iwe. a nuestra vida. An mayang mamoy kikaw. Muchas personas viven enfermas An muy mah ni yaka sickness tak na bangke. por falta de perdón. An rampal ni yaka padin munwilana wasayol ne. La falta de perdón An rampal ni yaka padin munwilana wasakat. trae amargura, Rampal ni yakat yaka dita papal ni iwe. resentimiento, Yakat yaka sol ni dala ni ka iwe. tensiones, An yakat yaka didudut ne. fatiga, An yakat yaka muh ni dalala ne. quita la paz An yakat yaka prila ni diska. y trae enfermedades físicas. An yakat yaka sickness bigduay witing muh ni kaw. La Biblia dice que consume los huesos. An yakat yaka yulwe Bible yaklawe wakal niluh yaka buhuwe ite. Una persona que no ha perdonado An waisa muh ni kapadin monwilana wasakat. es una persona atormentada, An rampal ni kiti yaka muh ni yaka yam ne wasakolekke. violenta An dadas ne. y le abre puerta An yakat yaka pamuh takurahwe. a espíritus inmundos Yakat yaka pirit dudut ni balapani mo tay kadawak kiwikawe. que toman control de su vida. An yakat yaka witing muh ni ko kiwikaw duwi watwe. Y es por eso entonces Yaka wagmana yultayang. que el que no perdona Waisa muh ni kapadin monwilana wasakat. pierde el control, Arampa lewiting muh ni kat yaka dut ni ko kiwi. golpea a la víctima, An yakat yaka muh ko daw nakat beke kalahwe barwe. hasta lo puede matar, An daw nakat duway nakarang. aunque después dice
no supe ni a qué hora lo hice. Anyakat ya ka yulwi en ay sa tem ya kamayam na yang rangite. Después se lamenta Anyakat ya ka lasi at kulwi da kawe. porque tiene una enemistad, Anyakat ya ka muy karak padut nilike. lo van a querer matar, Anyakat ya ka ini ne begduaywe. lo meten a la cárcel Anyakat ya ka preso ko begawe. y luego él no va a tener paz por el resto de su vida. Anyakat ya ka witing tato na witing lasko witing duay wasag sang ni kakao trabil duaywe. Cuando perdonamos Mayang ya ka padin mundilan mayengkat. es sanar el corazón, Rampal ni kite muy sol ni kat ya ka prilani duwe. es no tener raíces de amargura Anyakat ya ka sol ni ko ditihihini duay wasake. y no hay mejor cosa Anyakat ya ka diyam ni dini diskake. que vivir en paz, An prilani diska. en paz con Dios, An papang karagbe prilani diska. en paz con la familia, An yakat da prilani diska kiwiting uni paskok. en paz con la comunidad. An yakat ya kawiting tawan ni pas yakat be prilani diska ke. Pero cuando cometemos errores por causa de la violencia, Kau na mayang yaka awaras ko trabil ko bukli da tem ni kat. nos aislamos de la familia Rampal ni ma pamil ki ko pag nay ko malahwe. y de la sociedad misma. An yakat ya ka matawan ki kau be. Por eso es importante perdonar como Cristo lo hizo. Yaka wak ni pal ni ki te Jesus Christ yaka ampo ko pagpadin mon wilan kala na yaka. El segundo aspecto que quiero mencionar An kadi arung kat ni pas yakat yaka audiuk yaka. es que si nosotros no perdonamos, Mayang yaka moy ko padin mon dilana sa mayengkat. dice la Biblia Bible yak lawi yulwe. que tampoco nuestro Padre An yaka mapapang que kiyaka. está en los cielos Ma ko sa kiyaka. no nos perdona a Ram nosotros. pal ni padin may mon wasa karang kiti mayang kau. Jesús en la oración Andi sa siya yak lawi yulwe witing minute yul na temne. nos enseñó An maniking kana. que cuando estemos orando, Mayang yaka mamikit yul dasak mayengkat. perdonemos. An padin mon nat nene. Y cuando habló del Padre Nuestro, Witing yaka papangayang ni ko yul na temnikat. Él dijo, Yul narang. perdona nuestras ofensas, An rampal ni padin niya namunta. así como nosotros Yang nampuyam tayong nakapot. perdonamos An muy ko a los padin que mon nos tayong ofenden. na. An way seklaw dut niya na yang namuh niyakat. Cuando nosotros no perdonamos, Mayang yaka muy ko padin mon dilana o sa mayengkat. tenemos mucho problema delante de Dios. An rampal ni yaka papang mo ni ko trabilas dode. Y cuando nos alejamos de Dios, Mayang yaka papang karagnay ko malahwatem ni. entonces estamos en serios problemas. An yakat yaka rampal ni trabil tihi ni dode. Porque el Señor dijo, An yakat yaka papang yul na. separado de mí, An yang ko pagyada tadatem ni. nada podéis hacer. Tiyas ko bigyam tasaman ke. Este es el tiempo importante entonces, Katem niya kadiram din niya kamayul tayong. que en medio de los problemas An trabil mah ni pas ning yakat. y de todos los conflictos, An prila ni discapas yakat. tengamos en cuenta An rampal ni kulli dakada. a Dios, Papang kau. buscarle en oración, An rampal ni mami kit yuldang. que Él nos perdone Rampal ni padin may munwang. y que nosotros podamos perdonar. An mayang yakamuh ko padin mon wilanat nini. De manera personal, An rampal ni mayang self mamoy kikat. yo tuve una experiencia muy fuerte. An rampal ni kawiting mamoy kitay sas bayat kiyo na yaka. Me habían ofendido tanto, An rampal ni yang muh kiyakat yaka ay sayayam na kanuyan. habían hablado tan mal de mí An yang kodot ni bigyayol na. por la radio, An radio kau pagbek. por la televisión, An telebesarolek. y me sentía tan mal An rambek yang dut ni kaldakana yang rang. que quería vengarme, An rawaras ko dakana yang rang yaka yang self big daw ni ke. llamarlos a las autoridades, An yaka mo hibal na yaka mabas kibal na kuwaunat nini. que me pidieran disculpa públicamente. An rampal ni mo himah ni mohnit na yaka yaka pari nampok pangyulnat nini yaka. Y yo sentí que espiritualmente eso me estaba afectando. An yaka pal ni yang pirit ki ko ya afektar wasakran. Y ya siendo pastor, An yang yaka sumal yang yakat. pensé todo eso. An yaka balul yaka kultig dakana yan. Pero cuando tomé en cuenta las escrituras, la Biblia, Kau na yakat yaka Bible yulul na sa kaya yaka like tiktal na yung tem ni kat.
entendí que no era así la manera de resolver este problema, An laitik tal neng tem nikat kaputa wasarang kiwilamo ni ko barang nat nene sino ke Bible yakat yul narang yakawa. sino que en la presencia del Señor. Rampal nirang ite Jesus Christ yaka witing yakat sakrang ite. Y me fui a orar todo un día Aniwik yang maul dia sen mikit yul na yang rang. para poder perdonar. Rampal ne kapadin munat ne kiel ne. No fue que la gente vino a pedirme perdón, Muy bal ne yang kayo padin ya yul wasarang. sino que orando Ikaw na minute na yul narang. perdoné. Ikaw na yang sol kikat mikit yul tigwiting na ko padin di mon na yang. Quité toda amargura de mi corazón, Yakat daw sol ki ko tapal ni sakrang yaka yak na yang rang. todo resentimiento, An yakat yaka sol ki ko dalan ni sakrang yaka. todo el deseo de vengarme se me quitó. An yakat yaka yang self diam ni gikul na yang di nirang yaka kalah narang. La situación terminó An yakat yaka di bal na lu yaka wit narang. y hoy estamos en paz. Ana kawar ni katika prila ni do tayang. Con las mismas personas que me ofendieron, An wa isa mo hinik yang ko yak lawidot ni yam na mo hiniyaka. ahora caminamos juntos. Ana kawar ni katika witing karagwat tayo. Somos hermanos Yang wahay kiki. y nos amamos en el Señor. An na dala ni lanik yang nayakat sakye. Eso es lo que nos enseña la palabra An del yaka Señor. yaka papang yak lawi mayul wasakye. Cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, An papang yul ni kanay kudada tem nikat. cuando dejamos a un lado a Dios nuestro Creador An rampal ni ka papang yul ni kanay kudata lah wada tem nikat. y nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra carne, An yakat yaka manmuhi me kadatang kat sayt kumalawi dakat. todo nos va mal. An rampal di dudut ni kaywi. Yo te invito esta hora Ana kawar ni ko pag yakaman kumawaw tayang. a tomar este consejo de la palabra Kapal niya kadine mayul tayang kalahita duta. y ponga todos tus problemas An man trabil mabal ni kata data. en las manos del Señor An papang hayang ni ko data. y vas a vivir en paz An yakat daw prila ni katalmaki. y en unión familiar An yakat yaka prila ni man famil maya ko sakki. y en la comunidad. An man tawan makaw. Serás una persona de bien. An yakat dawak mo hasim ni awamaki. Que el Señor te bendiga. An papang hayang ni ko bless mamun tayang. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 38. Sabed pues estos, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primeramente, Dios diseñó su plan de salvación. ¿Cómo lo diseñó? Mandando a su Hijo Jesucristo a la tierra, a sufrir juntamente en esta tierra para conseguirnos la salvación. Cuando Él diseñó el plan, mandando a su Hijo, Él había hecho el plan. Y como nos dice la Biblia, primeramente que Él hizo el perdón para usted y para mí, sin ver quién era usted, sin ver quién era yo. Quiero decirte, amigo y amiga que me escuche en este momento, el plan de Dios es el perdón. Quiero decirte que Dios, mandando a su Hijo Jesucristo, Él vino y perdonó todos nuestros pecados. Pero algo importante que tú y yo debemos de saber, si Dios mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario derramando su sangre, Él perdonó todo lo que tú y yo hemos hecho. Lo que hicimos en el mundo, eso quedó borrado. Eso lo limpió con la sangre de Cristo. Hoy tenés una oportunidad, amigo y amiga. ¿Cuál es la oportunidad? Que tú te rindas delante del Señor y Él perdonará tu pecado. Él va a perdonar. Y si Él te perdona todo lo que tú has hecho,
tenemos que aprender lo que Él nos ha enseñado o lo que Él hizo con nosotros. Tú puedes ver en la palabra del Señor que Él perdonó a muchas personas que le ofendieron. Aun cuando Él fue muerto en la cruz, Él dijo: perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora te toca a ti y a mí y a la amiga que nos escucha. ¿Qué es lo que le toca? Si nosotros como humanos, como personas, no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar. Aquí dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Vemos que la gracia de Dios nos alcanza cuando nosotros también perdonamos. Cuando venimos a el Señor, entonces Él no toma en cuenta tus pecados, pero tú también tenés que perdonar. Porque hay mucha gente que dice: yo mejor me muero o primeramente muerto, pero no perdono a nadie. Tú tienes que entender que Él perdonó siendo justo, Él santo. Él te perdonó a ti, y si tú vienes a Cristo y no perdonas, pues no estás haciendo nada. Tenés que perdonar para que seas perdonado. También dice la palabra: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te puedo decir ciertamente en la palabra. Aquí tú puedes ver la palabra que te leí. No lo digo yo, no lo decimos por decirlo, sino porque la palabra del Señor dice que Jesucristo vino, ahora está esperando de ti. ¿Qué espera de ti? Que tú vengas a Él, que tú le confieses a Jesucristo. No me lo vas a decir a mí, no se lo vas a decir a nadie. Díselo al Señor Jesucristo: perdóname, porque Él es fiel y justo para perdonar tus ofensas, tus pecados, lo malo. Yo no sé qué tú has hecho. Yo no sé a dónde has andado, yo no sé a quién has visitado, yo no sé qué es lo malo que tú crees que has hecho. Seas quien seas, si no has venido a los pies de Cristo o si ya te has descarriado, tenés la oportunidad de rendirte ante el Señor y confesarle a Él sus pecados. Entonces Él perdonará tus pecados. Pero sabes que hay una oposición que te dice: no perdones. Te quiero decir, tú tienes la oportunidad de rendirte ante el Señor, de decírselo a Él y entregarle y decirle, confesarle a Él tus pecados. Entonces Él te va a perdonar cuando tú estés hablando con Él. No es necesario que haya gente, no es necesario que se lo digas a ninguna persona, es necesario que se lo digas al Señor y que no vuelvas a ver todo lo malo que has hecho, que te rindas delante de Él. Entonces Él perdonará tu pecado, Él te transformará, Él te cambiará, Él te va a bendecir cuando tú hayas hecho todo este proceso por tu vida. Porque lo que te estoy diciendo ahorita, en este momento, no estoy hablando por nadie ni por la multitud. Es cada uno. La palabra de Dios dice que todos vamos a compadecer delante de Él. Y dice la palabra que todos vamos a estar doblando nuestra rodilla delante de Él y confesando nosotros. Hoy tenés la oportunidad, amigo y amiga que me escuchas, de rendirte ante Él, humillarte a Él y perdonar a todos tus enemigos. La Biblia dice que debemos de darle de comer a nuestros enemigos, pero para darle de comer a nuestros enemigos, primeramente tenemos que rendirnos ante Él. Entonces Él va a tomar en cuenta lo que tú haces, entonces te va a perdonar a ti y tú tienes que perdonar a todos los que te han fallado o los que tú le has fallado. Eso quiere Dios y demanda de ti. Entre tanto que el perdón es una de las cosas fundamentales, todo ser humano tiene que perdonar. Acuérdate que la Biblia dice
Lo que está atado o amarrado aquí en la tierra, también está amarrado en los cielos. Si tú no perdonas, tampoco Él te va a perdonar. El paso de obediencia es pedir perdón. Por eso en esta tarde o en esta mañana que tú escuches esta palabra, te recuerdo que Dios te está esperando, que primeramente te perdones con Él y después con todos tus adversarios. Yo no sé quién sea, yo no sé quién pueda tener algún problema contigo, pero yo te digo en el nombre del Señor que Él va a limpiar tus pecados. Para eso derramó la sangre en la cruz del Calvario, para limpiarte a ti y a mí, a todo aquel que se humilla delante de Él. En el nombre de Jesús de Nazaret, solamente Él tiene perdón, solamente en Él está la salvación y tu vida. Hoy te digo en el nombre del Señor que escapes tú por tu vida, no mire la de los demás, porque la vida tuya le pertenece a Él. Te ruego y te pido, amigo, en el nombre del Señor, que vengas a Él y reconozcas esta palabra que está escrita por sus santos apóstoles, por sus santos hombres, que hoy nosotros somos responsables de predicarla y decírtela a ti. Recordarte una vez más esta palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te reciba conforme tu humillación. Amén.